Buenas tardes, muchas gracias a todos y todas por estar hoy acá. Bueno, hoy yo les voy a exponer un poco el trabajo que hicimos, bueno, ya como lo mencionaron, Nidia Cruz y Eric Centeno de la Escuela de Ingeniería Civil y yo, Carla Barrantes, de la Escuela de Ingeniería Topográfica. Y nuestro proyecto se centra en lo que son las percepciones de usuarios de los parques regionales de la GAM. Un poco, bueno, en términos generales, la agenda es la introducción, hablar un poco de los antecedentes y la metodología, para respetar el tiempo de los 15 minutos que se nos ha asignado. Nuestro trabajo explora los patrones de uso, especialmente lo que es el Parque de la Sabana, el Parque de la Paz y el Parque del Este. Los parques regionales nosotros los hemos escogido porque son puntos de encuentro, son puntos en la ciudad que permiten que personas de diferentes estratos sociales, de diferentes edades, converjan en un solo lugar. Entonces, en ese sentido, internacionalmente los parques regionales siempre han sido reconocidos por englobar pues toda esa diversidad y por lo tanto tienen que estar también pues relacionados con la planificación urbana y con el transporte público y sistemas peatonales de la ciudad. En ese sentido nosotros, bueno, en el gran área metropolitana pues se enfrentan muchos retos, hay problemas de planificación urbana, hay una carencia de áreas verdes, hay una dependencia del vehículo privado, también a eso se suman patrones de urbanización como condominios que se han venido proliferando en la ciudad y han interrumpido la redundancia vial del sistema y entonces generan pues tiempos de viajes más prolongados y problemas de movilidad en general. Asimismo, lo que es el derecho a la recreación y ha sido poco abordado en lo que son los marcos legales latinoamericanos, no se ha articulado con las políticas de planificación y con las políticas públicas de las instituciones, entonces no es algo como que tenga mucha prioridad en general. Y bueno, aquí un poco en relación a los antecedentes, pues nos interesa pues investigar este tema de los espacios públicos, de las áreas verdes, porque estas contribuyen en gran medida a lo que es también elementos ambientales de la ciudad, la purificación del aire, filtración del viento, amortiguamiento del ruido, la estabilización de microclimas. Además cumplen funciones sociales y psicológicas y bueno, contribuyen por supuesto a la salud mental y mejoran el estado físico en general. Tal vez, bueno, en la pandemia lo vivimos, ¿verdad? Que parte de los espacios en realidad que eran más seguros de estar, pues son los espacios públicos. Aquí, bueno, en Costa Rica cerraron muchos parques. Yo viví el primer año de la pandemia en otro país, en Inglaterra, y precisamente más bien los parques estaban abiertos porque ahí eran los lugares donde era pues más seguro estar y donde la gente podía por lo menos tener ahí como un poco de recreación, porque no podían pues ir a las universidades o estar en espacios cerrados. Y bueno, nuevamente enfatizar que son espacios que tienen que estar articulados con la red de transporte público y con los usos del suelo. La metodología de este trabajo, bueno, se hizo un análisis cuantitativo, se hicieron encuestas aleatorias a personas usuarias de estos tres parques. En total fueron 491 encuestas que se realizaron. Este trabajo se hizo antes de la pandemia, precisamente entre el 2018 y el 2019, y el análisis de los datos se realizó mediante métodos de estadística descriptiva. Aquí podemos ver algunos de los resultados. Vean ustedes este gráfico de la frecuencia de visita a los parques. Se tiene que la frecuencia, aquí tenemos que este primer lapso azul es que lo visitan más de una vez por semana, luego una vez por semana, 2 veces al mes, una vez al mes y luego menos de una vez al mes. Entonces tenemos que donde se realiza más frecuencia es en la Sabana y en La Paz, que son precisamente los parques que son gratuitos. En el Parque del Este, los tres parques los administra Incofer, pero en el Parque del Este se cobra entrada. Ahora lo administra la Municipalidad de Montes de Oca, pero igual cuando hicimos el trabajo era parte de la administración del Incofer. Entonces, en ese sentido, el hecho, aunque sean 1000 colones, que era lo que se cobraba, incide en los patrones de visitación, en la frecuencia. Las horas que la gente prefiere visitarlo, pues es entre 7 y 11 de la mañana, fue donde más frecuencia encontramos, y la gente los evita visitar en la tarde, y por supuesto en la noche fue mínima las personas que
decían que era como la hora que más lo frecuentaban. Bueno, en estos gráficos no me voy a detener a explicar cada uno de los elementos, sin embargo se hizo para cada uno de los parques pues una encuesta para que la gente nos dijera cuál era su percepción de la calidad de la infraestructura. Entonces, el 1, bueno, los que son como colores azules es muy mala, después sigue estos tonos como papaya, mala, regular, gris, y ya los que son como amarillo o verde son muy buena o muy buena. Entonces tenemos que en el Parque del Este ustedes pueden ver que no hay prácticamente ni los azules ni los papaya, de malo y muy malo. La gente está pues bastante satisfecha o medianamente satisfecha con la infraestructura del Parque del Este. Entonces hay de regular a muy buena la mayoría de las cosas que la gente calificó. También se destacó el tema de la seguridad y la vigilancia y con un buen nivel de satisfacción del mantenimiento y la limpieza de este espacio. Luego, en relación al Parque de la Paz, ustedes pueden ver que ya empiezan a aparecer estos ya espacios como calificaciones más bajas de malo y muy malo en distintos aspectos de la infraestructura, y también hay una menor satisfacción con la seguridad y con la vigilancia, asimismo con el mantenimiento y la limpieza de ese espacio. Entonces ya en ese sentido ya empiezan a haber como un poco más de quejas de los usuarios. Y la Sabana presentó resultados parecidos al Parque de la Paz, donde había también un poco mayor, levemente mayor a las quejas en relación al Parque de la Paz, donde igual se quejaban pues de la iluminación, de las, duchas, y también con el tema de la seguridad y vigilancia, la satisfacción pues fue mayoritariamente baja, y con el tema del mantenimiento en la limpieza. Luego, cuando se les preguntó a la gente, bueno, cuáles eran las razones para visitar estos parques, vean ustedes que en el Parque del Este hay una mayor satisfacción, o sea, una de las razones era precisamente la infraestructura y la percepción de seguridad. Y luego la cercanía, pues no estaba tan, o sea, sí era importante, pero era más importante la infraestructura. La gente estaba más dispuesta a recorrer distancias mayores si encontraban infraestructura de buena calidad. Y en lo que es en el Parque de la Paz y la Sabana, el hecho de ser gratuitos era una de las principales razones por las que la gente las iba a visitar, y bueno, y que estaban tal vez un poco cerca de la casa. Entonces esas son pues las razones más relevantes. Ahora bien, tenemos el tema del tiempo que la gente está dispuesta a llegar a tomar para visitar los parques, y tenemos que, bueno, esto que ustedes ven aquí azul son que duran menos de 15 minutos en llegar, y lo que es gris es que es entre unos 15 y 30 minutos. Entonces, la mayoría de las personas toman alrededor o menos de 30 minutos para llegar a estos parques. Sin embargo, no necesariamente llegan caminando. Aquí tenemos el medio de transporte en el otro gráfico, y la mayoría de las personas llegan en carro. Entonces, tenemos que el parque donde más personas pues dijeron que ellas llegaban caminando, la Sabana un poco más bajo, y en el Parque del Este todavía menor. Y también, bueno, aquí es preocupante ver que el lapso tan pequeño de personas van por transporte público. Eso también demuestra que pues el transporte público no está articulado con el sistema de espacios públicos, y eso también excluye a muchas poblaciones de poder visitar esos parques, porque ya sea porque no están cerca de la casa y no pueden ir caminando, o porque se les resulta muy complicado ir en bus, tal vez tienen que tomar 2 buses para llegar al parque. Entonces la mayoría de las personas que va en carro. Entonces puede ser que haya muchas personas ahí que quieran ir al Parque de la Paz o a la Sabana, pero al final de cuentas no van a ir porque les resulta muy complicado por medio del transporte público.
aquí está la distancia que las personas están dispuestas a recorrer. Entonces tenemos que la mayoría de las personas, vean ustedes que están dispuestas inclusive a recorrer 2 kilómetros para poder disfrutar de cada uno de estos parques. Y bueno, un poco también lo que dice la teoría es que muchas veces la distancia también es relativa, no necesariamente el hecho de la distancia lineal, lo que a mí me hace, lo cerca que estoy a un parque, es proporcional a mi satisfacción, sino que qué tan placentero es el recorrido para llegar a ese espacio. Entonces yo puedo recorrer tal vez una distancia mayor, pero si yo tengo aceras en buena calidad o arborización o elementos que a mí me inciten a hacer ese recorrido, es posible que yo esté dispuesta a recorrer más, pero con una buena calidad del espacio urbano para llegar al lugar. Y en relación a la distancia recorrida, si van a pie, y vean ustedes que también es una proporción muy grande de personas que están dispuestas a caminar de 1 a 2 kilómetros, o que caminan de hecho 1 a 2 kilómetros para llegar a esos parques. También, bueno, en bicicleta y en carro. Vean ustedes aquí qué curioso, inclusive hay gente que va en carro y que está a menos de 1 kilómetro del parque, pero prefieren ir en carro antes de ir caminando hacia ese lugar. Bueno, las conclusiones. El recorrido promedio de las personas que van a pie superan el kilómetro. Este valor está por encima de lo recomendado. Un poco lo que yo les mencioné de la distancia subjetiva es ese recorrido placentero, que un poco la teoría señala que no quería ser de alrededor de 300 metros. Es un valor que es razonable para que usted vaya a un parque, a un espacio público, y ese valor no debería superar los 800 metros para personas adultas. Entonces en este caso, pues esos parques, las personas superan esos valores, las que van a pie, pero igual, como les dije, muchas están dispuestas a hacer ese recorrido si van a llegar a un lugar con buena infraestructura y con buenas condiciones de seguridad. Luego las personas usuarias visitan esos parques especialmente porque consideran que hay opciones de diversión, de recreación diversas, y la infraestructura es de buena calidad, o existe buena infraestructura para las cosas que quieren hacer pese a esa distancia. La mayoría de las personas encuestadas tardan hasta 30 minutos en llegar a esos parques. Si bien, bueno, ese tiempo podría considerarse elevado porque muchas de ellas pues llegan en carro. Y existe una desigualdad en el acceso a estos parques porque, como ustedes vieron, parte de los grandes retos que tenemos en planificación urbana es esa articulación del sistema de transporte público, usos del suelo y parques, y en este sentido pues notamos que hay muy pocas personas que llegan en transporte público a estos lugares. La calidad de la infraestructura y la seguridad también son factores claves en este tema. El tema de la seguridad es un tema muy complejo que nosotros estamos abordando en otra investigación, son cruciales para determinar las horas de visita a los parques, y también la seguridad del recorrido para llegar a esos parques es importante. Entonces, aquí nosotros también, bueno, notamos que obviamente el Parque del Este es el que tiene una mejor calificación que los otros dos, y es importante también considerar qué figuras de administración podrían ayudarnos a que estos parques regionales cuenten con mejor calidad de infraestructura, sin que eso necesariamente implique pues un cobro para las personas que van a visitar, porque el cobro también incide, ¿verdad?, en la frecuencia de la visitación. Entonces, bueno, esos son partes de los retos que tenemos, y bueno, aquí estas son algunas de las citas bibliográficas que estaban en la presentación. Y eso sería. Muchísimas gracias.